Este es el corazón de los Alpes, donde Francia, Italia y Suiza se abrazan en un escenario de picos imponentes y glaciares milenarios. Desde el icónico pueblo de Chamonix parte una de las rutas de esquí de travesía más legendarias del mundo, la Haute Route, que culmina en la Suiza Zermatt, bajo la sombra majestuosa del Matterhorn, la montaña que ha inspirado a generaciones de alpinistas y aventureros. La travesía Chamonix-Zermatt, conocida también como la Alta Ruta, fue realizada por primera vez en el verano de 1861 por un grupo de alpinistas británicos, marcando el inicio de una tradición que sigue viva hasta nuestros días. La variante alpina, que seguimos en esta ocasión, lleva esta experiencia al límite. A lo largo de 6 etapas, recorreremos 100 kilómetros y superaremos un desnivel acumulado de 7.300 metros. Pero este viaje es mucho más que un reto físico. Al comienzo, uno no sabe realmente qué está buscando, pero algo me dice que, mientras cruzamos estos paisajes infinitos, encontraremos más que un destino. Descubriremos historias, emociones y quizá algo profundo dentro de nosotros mismos. Estamos en Chamonix, Mont Blanc, y acabamos de llegar para hacer la Alta Ruta Chamonix-Zermatt. Y nada, vamos a hacer, bueno, este es el segundo año que venimos a hacerla y este año vamos a hacer una variante nueva que se trata de un recorrido de 6 días, 6 etapas, pero es una variante diferente en la que no usamos un taxi para movernos de un valle a otro, sino que vamos a enlazar todo el recorrido por la variante más alpina. Primera etapa, vamos a empezar en Argentière. Allí cogeremos el teleférico de Plan Lloran, que nos dejará unos 2.000 metros, y entonces ahí arrancaremos la ruta ya foqueando. Nos adentraremos en el glaciar de Argentière y lo cruzaremos para subir al collado de Chardonnet. La primera subida es unos 1.300 positivos desde que arrancamos. Allí haremos un pequeño rappel, el col de Chardonnet, un pequeño descenso de unos 500 metros para volver a remontar al col de la Grande de Louis y desde allí ya emprender una bajada de 1.800 metros de desnivel hasta la Fouilly. Bueno amigos, aquí estamos cuando bajas del collado de Chardonnet. Hemos utilizado una cuerda fija que dejan los guías de unos 60 metros. Hemos aprovechado a rapelarla sin plan rapidete, y aquí en esta rima ya pues que hay buen sitio, ya quitamos crampones, focas, y ahora ya nos tocará hacer un descenso por todo este glaciar, a dar la vuelta por ahí abajo, a coger la subida del Grand Louis. A ver cómo está. Descenderemos unos 400 metros y aún nos quedan unos 500 más de subida, más o menos. Que antes no me acordaba de la variante esta que haces por... ¿Qué son? No, Después, más adelante. Que vas a Viñetes. A Cabaña Viñetes. Sí. Puedes ir por Otema o por el glaciar de Piñidarola. Pues me comes la cola. Sobre todo graba, ¿no? Graba. ¿Qué? ¿Cómo se ve esto? Guau. Disfruta. El Mont... No, el Dolent y la Aiguille Noir. La Aiguille Verte puede que sea aquella que asoma por ahí atrás. Y ahí Alberto, que ya quiere bajar. Venga, a ver esa cara de satisfacción cuando veas aquí el paisaje que hay.
Hoy, segundo día de la travesía, aquí estamos en el Col de Fenetre, hemos salido de la Fulí, en un ambiente mucho más parecido a lo que tenemos en los Pirineos. No hemos pillado glaciar, unos valles muy bonitos, y aquí a última hora hemos pillado 2 ibones tipo Pirineos. No fue como lo de ayer, que era todo por glaciar, con que un cambio que viene bien también a la vista por ir combinando diferentes cosas. Y ahora ya nos queda bajar al hospicio de San Bernardo y allí hay que poner fuerzas. Pues nada, somos unas comadrejas y nos vamos para la madriguera. Peter? ¡Chachán! ¡Guacabán! ¡Chachán! El mejor marinero de toda Sierra Morena. De toda Sierra Morena. Parece que es otro amor el licor. Bueno, aquí estamos en el Hospice Gran San Bernardo y bueno, es un hospital de montaña que está situado en un enclave estratégico en la frontera entre Suiza e Italia, en el collado del Gran San Bernardo, y bueno, tiene siglos de historia, donde durante siglos servía como un hospital y socorrer pues a montañeros o viajeros de avalanchas y de peligros en la montaña. Juanillo, ¿cómo lo ves hoy? Hoy va a ser una buena curtida, pero la gozaremos igual. Esto es la película Gladiator, cuando están en el callejón y hay que salir fuera. ¡Buah! Vale, pequeño. A tope. Vamos a morir. ¿Qué tal? Que no sé qué nos dicen. Hostia, que nos están grabando tú. Quiere que le contemos la historieta de hoy de la ruta. ¿Y qué hemos hecho? Yo recuerdo haber estado con unos monjes ayer, con San Bernardo, de las bromas de los 40. Es verdad, San Bernardino. Y que hemos tenido que cambiar la ruta al final. Hemos tenido que cambiar la ruta. Pero nos lo hemos pasado muy bien, porque hemos ido andando por la carretera, así cantico carretera, y nos iban pitando. Hombre, hemos hecho una modalidad nueva, esquí de montaña en un túnel. Es verdad, hemos ido por un túnel, nada, 6 kilómetros, hasta San Pierre, 6 kilómetros de nada. Una horica y poco. Como llevábamos las zapatillas cómodas, pues decimos, ¿para qué vamos a pillar autobús? Que había autobús, pero ¿para qué? Si vamos cómodos, hay cántico carril, muy bien. Y nada, hemos llegado a San Pierre y luego nos hemos puesto los esquís ya. No. Hoy ha sido el día del porteo. Que hacen un curso de porteo, nos podríamos apuntar como docentes. Al final hemos hecho un poquito de senderismo, pero nada, también otros 6 kilómetros. Nada, yo creo que 1000 metros de porteo, nada, tampoco. A eso de las 3 horas y media de haber salido, nos hemos calzado los esquís. Para un poco recordar lo que era el esquí de travesía. Y hemos pasado ríos, hemos pasado por un barranco muy chulo, la verdad, eso es verdad, ya veréis las fotos, muy chulo. Y luego a alguien se le ha caído un forro al río, no vamos a decir a quién, sorpresa. Urbez ha abierto la mochila pocas veces. Sí.
Y nada, ya hemos ido dirección a Balsorey, que nos hemos encontrado a un grupo que está por aquí con nosotros, que nos ha abierto huella muy majo. Y Mañana se la devolveremos. también hemos dicho que le daríamos un blister de jamón, pero no sé. Pero va a ser que no. Mira, mírate, estos son los blisters de jamón que se les iba a dar. Así Ya es. está. Y nada, ya hemos llegado. Ya nos al hemos Balsorey duchado también. y sí. Es el típico olor a pergañeta que os digo siempre. Este es el olor a pergañeta. No se puede definir. Y pues eso, ahora estamos con las cervezas. Pues las Felles Lochen. Está el Oriental. Está acá el Oriental. Bueno, chavales, venga, ya estamos aquí. Llevamos la mitad. Llevamos la mitad. Estamos aquí en la cabaña de Balsorey, en Suiza, intentando hacer la Chamonix Zermatt. El refugio está a 3.037 metros de altura y estamos aquí esperando a ver si mejora un poco la meteo, que no tiene pinta. Y seguramente tendremos que recular y bajar al valle para empalmar por otro sitio, el valle de Arola. La idea de hoy era subir al Plateau de Couloir, lo que pasa es que ha estado nevando desde ayer y tiene una pala de 50 grados de inclinación para llegar. Y en estas condiciones no pinta que vaya a estar practicable. Así que haremos un pensamiento en este ratito, pero seguramente nos bajaremos. Bueno, nos hemos venido a este pueblo llamado Arola. Hemos llegado antes, no Arola. Y hemos venido aquí. Antes hemos parado en un supermercado a comprar cervezas y algo de comer y nos hemos puesto bajo un vacío legal. En este hotel de 4 estrellas hemos esparcido todo lo que es la comida, el jamón, las ensaladas, la tortilla de patata española, pero comida aquí en Suiza, y todas las cervezas allí donde el billar, donde toda la zona de juegos. No nos han podido hacer nada porque esto aquí no se ha visto en la vida. Mañana retomaremos la actividad en dirección a Bertol y bueno, aquí estamos. Les dejamos al calor del hogar. Que iban a poner ritmo caribeño. ¡Tilín, tilín, tilín! Aquí es donde vamos a arropar a los esquís para que pasen la noche. ¿Y el refugio dónde está? Porque yo no veo aquí ningún Pues refugio. el refugio nada, solo tenemos que subir 2 tramos de escalera, más o menos unos 150 metros de nivel. ¿Esa donde está Mayrolín? Sí, eso es por ahí. Vale. Y luego arriba, Vale. Sí, es una ferrata y no vamos con Disipador. disipador, o sea, no os caigáis. Por favor. Esos, aquí, sintiendo aquí un poco el alpinismo, con el culete un poco cerrado, pero gozándomelas mucho. Joder, pues tienes ahí un plano, chaval. Increíble día. Ya te Hoy la has hemos- visto a la derecha, Juan. Hoy hemos compensado con creces los días de ayer y antes de ayer. Estamos en Bertol, último refugio de la Chamonix Zermatt, y mañana nos toca, por suerte, seguir todas las huellas que vemos por aquí hasta subir allí a la Tête Blanche, que es ese piquito, nada, es una loma, que está ahí a 3.700 metros. Y desde ahí, nada, pues nos quedará bajar unos 2.000 metros de desnivel hasta llegar a Zermatt. Es una bajada todo por glaciar muy bonita, y con el día, la meteo que nos dan mañana, vamos a gozar perramente.
Buenos días, Dani. Buenos días en esta calurosa mañana en Bonjour. la cabaña Bertol, que la tenemos aquí. Sí, de ahí venimos. Y allí nos vamos. Al Toblerone. Cervino, Matterhorn, hacia La- Zermatt. La idea es hacer el recorrido este bastante suavecito, y que son unos 600 metros de subida total en todo el día. A ver si podemos hacer algún piquito de al lado, a ver si nos da tiempo. Tendremos una bajadita de más de 2000 metros hasta Zermatt y Sí. más de 20 kilómetros, Sí. con va a remada ser- final incluida. Hemos empezado a andar sobre las 7 de la mañana o algo así, pero vamos, estaba muy bien y espectacular el amanecer, nada de viento al principio, luego en el Colladico sí que nos ha pillado un poco más. Pedro, ahora nos queda lo mejor, la bajada hasta Zermatt. Ya última etapa y ya disfrutar, a ver si encontramos buena nieve. Bajaremos encontrándonos el Matterhorn, el Cervino, por las faldas y a reventar la cámara de fotos. Más de 2000 metros de desnivel nos esperan a estos esquís, a cada uno, y a disfrutarlo. Chaval. Impresionante. Matterhorn en, Del Toblerone, eso es. en holandés y Cervino en italiano. ¿Y el otro? ¿Eh? ¿En suizo qué? En suizo. Quiero hacer un vídeo por todos aquellos que se han enganchado con mi esquí por detrás. A ver, Pedro, a ver eso. Y yo creo que el grupo somos gente que estamos todo el año haciendo actividad juntos y el compartir estas experiencias. Porque me iría a cualquier sitio con ellos.